unidad vamos a reconocer el periodo de las revoluciones, contenido de la tercera unidad de nuestro libro de asignatura llamada Nuevos Principios que configuran el mundo occidental, Ilustración, Revolución e Independencia. Recordar además que durante este mes trabajamos el valor del respeto. Indicaciones. No es necesario que este documento sea impreso. Debes seguir las instrucciones con cuidado y debes escribir solo lo que está subrayado. ¿Qué aprenderemos hoy? A explicar el periodo de las revoluciones. Antes de iniciar, recordemos que la Ilustración surge a fines de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea. Se inicia en Europa como una serie de transformaciones científicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Hay una secularización de la vida política y la sociedad. La secularización está asociada con la separación de la Iglesia y la política. Hay unas críticas al absolutismo, es decir, al poder absoluto de los reyes. Es criticado. Despotismo ilustrado. Es cuando ciertos reyes toman los principios de la Ilustración y los mezclan con el poder absoluto. Y por último, el ideario republicano, que tiene que ver con la separación de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Revoluciones a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. El descontento popular frente a las limitaciones que imponían las sociedades estamentales y las monarquías absolutistas desembocó en el estallido de revoluciones inspiradas en la Ilustración y en las ideas republicanas. Independencia de Estados Unidos. Hacia la década de 1770, las condiciones que imponía la corona británica, la influencia del pensamiento ilustrado y el descontento de amplios grupos sociales animaron los deseos de emancipación de las 13 colonias, es decir, los deseos de libertad. En este contexto, hacia el año 1775, cuando estalla ya la Guerra de Independencia, con la que las 13 colonias lograron emanciparse definitivamente del Imperio Británico. Hacia el siglo XVIII, el Imperio Británico tenía 13 colonias en la costa este de Norteamérica, en las que surgió una próspera burguesía local, producto de los cultivos de tabaco y del comercio. A mediados de ese siglo, Inglaterra enfrentó guerras en Europa, Asia y América. En estas, las colonias defendieron a la corona y se dieron cuenta de sus capacidades militares, pero también de las limitaciones que les imponía el régimen. Paralelamente, el ideario ilustrado y republicano fue adoptado por sectores descontentos de la élite, la burguesía y grupos medios y bajos de la sociedad. En este proceso fue fundamental el dinamismo del comercio, del periodismo y la imprenta. Podemos observar en esta imagen una caricatura política que es promovida por Benjamin Franklin, un líder o un padre fundador más bien conocido de la independencia de Estados Unidos. Y recordemos que finalmente se logra el 4 de julio de 1776. Revolución Francesa. En la segunda mitad del siglo XVIII hubo décadas de crisis agrícola, sequías, encarecimiento de los precios y déficit económico del Estado, lo cual coincidió con la consolidación del pensamiento ilustrado, que tenía en Francia uno de sus focos más reconocidos. Frente al déficit económico, el rey Luis XVI estableció nuevas cargas tributarias, generando un malestar en la aristocracia, es decir, aumentó los impuestos, por eso el malestar. La tensión y presión social era transversal, por lo que el rey aceptó una propuesta de convocar a los Estados Generales de Francia, que era la organización política de la época. Esta asamblea fue citada para mayo de 1789, pero pese a sus intenciones iniciales, terminó siendo una instancia que propició el conflicto entre los estamentos. Hay una famosa frase que la esposa de Luis XVI dice, María Antonieta: a falta de pan, buenas son las tortas. Es una frase que históricamente se ha tomado a tono de burla, de que la población, principalmente los sectores populares, no tenían cómo acceder a la compra o al uso de trigo para la elaboración de pan. Entonces, cuando se hizo la solicitud a ellos como líderes políticos, no hubo respuesta. El déficit fiscal que había, o el gasto económico que tenía la corona francesa en la época, se asociaba a los bienes suntuosos, quiere decir a los bienes de lujo, a las joyas,
a la ropa, a la gran cantidad de fiestas que hacían con la élite, mientras, por otro lado, el pueblo literalmente estaba muriendo de hambre. Para las reuniones de los estados generales, el tercer estado llevó propuestas de ciertos cambios basados en elementos ilustrados. Al ser rechazados las propuestas del tercer estado, sus delegados se desligaron y crearon una asamblea nacional, a la que se sumaron algunos nobles y varios clérigos. Se reunieron en la sala de juego de la pelota del Palacio Real y juraron no disgregarse hasta darle a Francia una constitución soberana. Este hecho transformó a la Asamblea Nacional en Asamblea Nacional Constituyente, lo que fue rechazado por Luis XVI, quien comenzó a reunir a sus tropas para disolverlo. En respuesta, el pueblo salió a las calles y comenzó a armarse para defender a sus representantes, lo que dio origen a diversos episodios de protesta e insurrección, como la famosa toma de la Bastilla en julio y la marcha sobre Versalles, el Palacio de Versalles, en octubre, que fueron protagonizados por mujeres y por los sectores populares. Con todos estos episodios se dio inicio a la Revolución Francesa de 1789. En 1792, una gran parte del pueblo seguía descontenta, pues continuaban los problemas económicos, las reformas favorecían solo a algunos sectores y habían guerras con otros reinos, lo que evidenciaba la intención del rey de reinstaurar el absolutismo. Por todo esto, en junio y septiembre de ese mismo año, el rey es tomado prisionero. Hay elecciones por sufragio universal, se eligen nuevos representantes, es abolida la monarquía, es decir, ya no tiene derecho político el rey, y se instaura la primera república francesa. Esta inició varios cambios que minaron el sistema absolutista, tal como la abolición total del feudalismo. Recordemos que era el sistema económico y agrario y social también, claro, de la época medieval. Y se promulgó también los derechos del hombre y del ciudadano, entre otros. Estos cambios fueron ratificados por la primera Constitución de Francia en 1791, la cual proclamaba una monarquía constitucional. Pese a estos cambios, se fueron evidenciando los conflictos entre los grupos al interior de la revolución. Algunos, más moderados, cercanos a la burguesía, proponían el voto censitario y la monarquía constitucional. Otros, más radicales y cercanos al bajo pueblo, proponían el voto universal, masculino claro, y la instauración de una república. Actividad número 1. Define con tus palabras lo que entiendes por revolución. Y número 2. Escribe una columna de opinión en tu cuaderno, como la que se muestra en esta imagen, sobre la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Recuerda enviar evidencias al correo que aparece